En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como cada semana. Mi hermana Tere, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Andrés. Gracias a Dios estamos bien. Hoy vamos a escudriñar un poco la palabra, vamos a ver qué preguntas trae Tere el día de hoy y analizaremos con las escrituras, pidiéndole a Dios siempre que sea Él el que nos guíe, que nos dirija. A fin de cuentas, Él usa solamente a nosotros como instrumento de Él. La honra y la gloria siempre es para Él. Vamos a pedir al Espíritu Santo como siempre que nos acompañe, que derrame su Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestros corazones, para que sea la voz de nuestro Señor Jesucristo la que salga de mi corazón y mi boca y que suavice nuestros corazones. Ven, Divino Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, también pidiéndole a nuestra Santísima Madre su divina intercesión para que por cada like, cada suscriptor o por cada vista de este programa, que nuestro Señor Jesucristo nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, especialmente aquellas que nadie ora, que nadie reza, aquellas que tienen mucho tiempo ahí. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También pedimos la intercesión de Santa Margarita Lacoque, para que ella, que está más cerca de Dios que nosotros, que interceda por nosotros y por este programa para que podamos llegar a muchos corazones, a mucha gente que necesita de la palabra de Dios. El tiempo se aproxima y hay mucha gente que desgraciadamente no conoce nada de Dios y anda por el mundo vagando, sufriendo. Y es triste ver a muchas personas en depresión, en tristeza, solamente porque no conocen o nadie les ha platicado de la verdadera vida que existe después de esta, que es nuestro Señor Jesucristo. Hablemos, preguntas, 10 preguntas creo. Sí, tengo muchas preguntas el día de hoy y espero que nos las puedas contestar. Yo creo que hoy sería un buen tema hablar sobre nuestra Madre, ¿verdad? Sobre la Virgen María. ¿Tú qué nos podrías decir sobre ella? Algo breve de cómo fue su infancia o cómo fue elegida por Dios, Andrés. No sé si te has fijado, en la Biblia aparecen muchas: María Magdalena, María la prima familiar de María, la madre de Jesús, puras Marías, puras Marías, puras Marías. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sabía que la promesa iba a venir de una mujer llamada María. Entonces en todas las casas, ¿qué es lo que deseaban? Que cayera el premio mayor ahí. Entonces cada mujer que nacía le ponían María, pero Dios ya había pensado en una, y esa era María, era nuestra Santísima Madre, hija de Joaquín y de Ana, sacerdote del templo de Jerusalén. La Biblia no habla de ello, habla de Joaquín y Ana. Lo que puedes estudiar de ellos vienen otros libros que no están ahí, pero la Iglesia Católica no los agregó. ¿Por qué? Porque para agregar un libro a la Biblia, la Iglesia se basaba en cuáles eran los libros que más se leían en aquel tiempo. El libro de la niñez de María no se leía tanto, entonces no es que no sea cierto o no, o encontraron cosas que tal vez no eran, ¿cómo te podría decir? Iban en contra de la fe de la Iglesia, o sea, cosas que la Iglesia no avala. Entonces no se agregaron, pero no todo en los libros son malos, sino nos sirve a nosotros para aprender. Y en esos libros aprendes
que desciende de Joaquín, de Ana, que son sacerdotes, que tienen un tiempo, ya tienen edad grande y que quieren tener hijos, no pueden tener hijos. Se les aparece nuevamente un ángel mandado por Dios y ya en edad grande Ana coincide la promesa, la niña que tenía que venir a traer la promesa de Dios, el Mesías. Y lo que hacen ellos al recibir este regalo de Dios, gracia de Dios, la llevan al templo, la entregan en el templo como ofrenda a Dios. Después María se desarrolla ahí, creciendo. Cuando llega a la edad de 12, 13 años, pues ya le viene el tiempo del periodo menstrual. La iglesia no podía tener, en el templo no podía tener una mujer con flujo de sangre, entonces tenían que hacer que sacarla inmediatamente de ahí, pero no la podías a echar nada más por echarla. Entonces los libros hablan de que le buscaron un marido, una persona que se casara con ella, y cayó José. José justo, también de la descendencia del rey David, una persona muy justa. Él la acepta y se hacen como le dice la Biblia, el desposorio. ¿Qué era esto? En aquel tiempo se hacía un compromiso con la comunidad. Yo me voy a casar contigo. Entonces lo estamos haciendo enfrente de la comunidad, pero no quiere decir que en ese día ya nos íbamos a ir a vivir juntos y a tener relaciones. No. Para el pueblo judío no era muy importante la relación en ese momento. Lo que era importante era el contrato que tú estabas haciendo con la comunidad. Estabas aceptando a la mujer como esposa tuya. Ese es un trato, lo que tú hacías. Entonces, al año, José tenía que formar un templo, pero una casa donde iba a poder habitar con su mujer. Si no tenía la casa, ¿cómo ibas a tener? Qué bueno que ahora en estos tiempos así fuera, para que muchos de los jóvenes no estuvieran viviendo con los papás, sino que se preocuparan primero, ¿dónde voy a poner a mi mujer? ¿Dónde voy a poner a mi familia? ¿Dónde voy a construir? Entonces al año se juntaban. ¿Qué pasó después? Pues vino el arcángel Gabriel enviado por Dios, le da la noticia a María, y ahí empieza José medio a dudar, pero también lo visita el arcángel. Entonces José, que es justo, obedece a Dios. Ya la historia ya la conoce. Entonces María, elegida de entre, yo creo, de millares de jóvenes, ella la elegida, por algo Dios la eligió. Entonces ahorita yo creo, en las más preguntas que van saliendo, vamos a ver si conocer un poquito más de María. Sí. ¿Qué otra pregunta tienes? ¿Por qué también esa otra interrogante, verdad, de que nuestros hermanos, los protestantes siempre, o de cualquier otra religión, no aceptan a María como la Madre de Dios? ¿Por qué ese desprecio hacia ella? En el libro de Génesis, en capítulo 3, versículo 15, yo creo que ahí da la respuesta, pero antes de leer 3.15, ya habíamos leído el 3.1, ya se lo conocemos, como Eva cae en la tentación, como Eva, al caer en tentación, pues él y Adán son sacados o expulsados del paraíso de Dios, el paraíso que Dios había hecho para ellos. Y ¿Dios iba a quedar con las manos cruzadas? No. Él tenía que recuperarnos, Él nos ama, Él nos quiere. En alguna parte de la Biblia dice que Dios se saca su brazo para defendernos a nosotros. De hecho, Él dice, tú estás tatuado en mi brazo, en mi mano. ¿Dónde se cumple eso? En la cruz. O sea, Dios empieza a hacer un plan de cómo voy a recuperar lo que yo he creado.
mi gente. ¿Y dónde se cumple? En Génesis 3:15, que para los teólogos y los estudiosos de la Biblia le llaman el proevangelio. Génesis 3:15. ¿Por qué hay gente que odia a María y por qué hay gente que la quiere? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Hay dos tipos de descendencia. Hay una mujer, no se necesita ser muy inteligente. La mujer de la que está hablando ciertamente es María, pero habla de la descendencia, Cristo. Cristo le va a aplastar la cabeza. ¿Dónde se la aplasta? Pues en la cruz. Ahí donde ya en el Monte Calvario, en el Calvario, ya ahí quedó ya el diablo desarmado, y ya sabe que le queda poco tiempo de vida. Por eso empieza a pelear, empieza a usar a su gente en contra de la Virgen María. Mira, hay tres cosas que si tú las tienes no te mueven de la casa de Cristo, de la iglesia de Cristo. Si tú le eres fiel a Dios, a Cristo primeramente, y obedeces al líder que Él dejó en la iglesia, en este caso el Papa, obedeces a ir y comer el cuerpo y sangre de Cristo, la Eucaristía, y también amas y respetas a la Virgen María como fue mandado en las Escrituras en Lucas 1:48, si las amas y las respetas. Si tú a estas tres cosas las haces, nada te mueve de la iglesia de Cristo. Esos son los verdaderos discípulos. Esos son los de la descendencia, los que van a pelear contra la otra descendencia. Si tú te das cuenta, nuestros hermanos protestantes no quieren obedecer al Papa, no creen en la Eucaristía, y mucho menos en María. Y ellos dicen ser cristianos. ¿Aman a Cristo? Yo creo que sí lo aman. Pero el diablo usó a gente que se hizo llamar pastor o pastores, para que esta gente enseñara una doctrina falsa en contra de la iglesia de Cristo. Y después de que sembramos la semilla, hay muchos jóvenes que crecieron en esa iglesia y la defienden a capa y espada, porque ahí nacieron en esa doctrina. Pero si esos que nacieron ahí, que ahora son pastores, si un día tienen la verdadera intención de buscar la verdad, le va a pasar lo que a muchos pastores que buscaron la verdad, que ganaban millones de dólares, pero buscaron la verdad y se fueron hasta los primeros padres de la iglesia, y se dieron cuenta que la única iglesia que Cristo fundó es la católica. Martín Lutero, que es el papá de todos ellos, él hizo un poema a la Virgen María que yo creo que para los teólogos es lo mejor que ha habido como regalo para la Virgen de un sacerdote. Martín Lutero, sacerdote de la Iglesia Católica, le hace como un honor, un verso. Él amaba a la Virgen María. Eso no lo saben los protestantes, y si lo saben los pastores no lo van a enseñar, pero él era un enamorado de la Virgen María, y le hacía versos y la honraba como manda las Escrituras, y yo creo que mucho mejor que cualquier católico. Pero desgraciadamente el diablo lo convenció, como lo convenció a Eva, lo sacó, y ya la historia tú ya la conoces. Entonces,
¿Por qué odian a la Virgen? Pues ahí está. Ujú. Porque hay dos descendencias, la de Dios y la de Satanás. Y desgraciadamente dentro de la de Satanás hay muchos de nuestros hermanos católicos que ahí ya están haciendo fila. 3 cosas para ser de la Iglesia de Cristo: obedecer al líder que Dios dejó, el Papa; 2, comer el cuerpo y sangre de Cristo; 3, honrar a nuestra Santísima Virgen como lo está escrito en las Escrituras, Lucas 1:48. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Ah, también, ¿por qué? Sí, sí, sí. Muchos son las personas que han dicho que María tuvo más hijos, que no solamente fue Jesús. Muchas personas siempre repiten lo mismo, que ella tuvo más hijos. La Biblia, yo creo que la Biblia es clara. Y eso ya han subido muchos videos Ujú. comprobando de que pues, es mentira. Y desde la primera profecía, Isaías capítulo 7, versículo 14, ahí está la primera profecía. Es Isaías quien da la profecía al pueblo de Israel. Y ahí dice bien claro cuántos hijos va a tener la Virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14 en adelante habla: Señor, que a tu siervo escucha. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel. Volvemos otra vez para atrás. Vuelvo a repetir. Y ahí mismo, otra vez, habla el Señor. Que tu siervo escucha. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo. ¿Cuántos? Un hijo. Uno. Un hijo. Nada más, un hijo. Y le llamará el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahí solamente la Escritura dice: va a tener un hijo y se llamará Dios con nosotros. ¿Dónde se cumple el Dios con nosotros? A ver, para que veas lo que se siente que le pregunten a uno. ¿En la Eucaristía? Y le atinaste. Sí, por eso 3 cosas nuevamente, y como es Dios, ya van como 4 veces que repito esto. 3 cosas para un discípulo de la Iglesia de Dios: obediencia al líder, la Eucaristía y la Virgen María. La Eucaristía, el Emmanuel con nosotros. Esto es mi cuerpo. Y Dios, este cuerpo es Dios. Entonces ahí tenemos la presencia. ¿Se cumple? Sí. Se cumple. Se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía de María. ¿Tuvo un hijo? Sí. Y para que veas que nomás tuvo uno, vayamos al árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1, versículo 16. Todo el libro de Mateo, pero el capítulo 1 de Mateo habla del árbol genealógico de Jesús. Habla de Abraham, que tuvo a Isaac e Ismael. Isaac tuvo a Jacob, Esaú. Y así se va describiendo todos y cada uno de las personas con sus hijos, padres, hijos, padres. Sí, va hasta que lleguemos a Jacob, que viene siendo el papá de José. Y después vemos cuántos hijos tuvo José, y te darás cuenta que no hay ni hijo ni de José ni de María. San Mateo capítulo 1 versículo 16 habla: Señor, que tu siervo escuche. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay más nada. Jacob, padre de José. José no tuvo hijos, esposo de María. Y María, madre de Jesús, el Mesías. ¿De dónde sacan nuestros hermanos protestantes que María tuvo más hijos? De la perversidad de Satanás. Satanás sabe que tiene que acabar con estos 3 elementos que te dije. En el año 1200 para acá, atacar al Papa, todo lo que es oscuro,
todos los papas son satánicos, todos los papas son esto y los papas son esto. Y entonces, mira las noticias. Si el papa hace algo bueno, no va a aparecer en las noticias. Si el papa hace algo malo, cree lo que va a aparecer. Pero, ¿lo van a tumbar? No. ¿Ha habido papas malos? Sí. Son seres humanos como tú y como yo. Y también están expuestos a la tentación de Satanás. Y yo creo ellos más. Si yo que soy un siervo inútil, el diablo a veces me da unas zarandeadas. Entonces, el Papa, que tiene un liderazgo de todo el mundo, porque la Iglesia de Cristo es universal, es católica, pues tiene que tentarlo. Se necesita ser fuerte. Estamos esperando una carta del Papa. Si la voluntad de Dios nos la concede, a lo mejor lo vamos a visitar, no sabemos. Ponemos todo en manos de Dios y que se haga la voluntad de la Santísima Virgen. Pero yo creo que una de las preguntas que le haría es, ¿cómo le haces para las tentaciones, no? Porque si yo, que te digo que soy un siervo inútil, combato todos los días con tentaciones, y mira que yo tengo 3 grupitos de personas, él maneja un grupo que se llama Iglesia Universal Completa, es increíble. Entonces, ¿qué hace el Satanás? Que tú cambies tu forma de ver al Papa, ¿no? Este no, hay que dejarlo, es el anticristo esto, y empiezan a hablar de todas las pestes que los errores que cometen, no de las virtudes sino los pecados. Después, cuando ya te quitó el Papa, empiezo con la Eucaristía. Es un símbolo satánico, ellos mismos lo han dicho, los pastores, algo satánico. ¿Por qué? Porque ellos están idolatrando un pedazo de pan. Uy, pues Cristo mismo, el Cristo lo dijo. Entonces, ya cayó dentro de la Iglesia Católica, sí. ¿Cuántos católicos no comulgan? Muchos. Y tú estabas en uno de ellos. Todos estaban dentro de ellos. Sí. Yo también me cuento en ellos. Hasta que conocí qué era la verdadera, qué es lo que... Yo iba a la misa, pero yo ni sabía ni qué onda. Hasta que me puse a estudiar, bueno, por gracia de Dios, y aprendí, entonces ahora sé el significado, y sé que no debo jugar con eso, es algo, una gracia, regalo de Dios. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Eliminar a la Virgen. ¿Y cómo vamos a romper la reputación de la Santísima Virgen? Que tuvo más hijos, que se metió con fulano de tal y se metió con otro fulano de tal. Lo peor de todo esto, que la gente se lo cree. Y dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente que se lo cree. Entonces, estas 3 cosas las quiere destruir el diablo para que tú, al tener estas tres cosas destruidas, te alejes de la Iglesia de Dios y ya no creas en Dios. Ese es el detalle. Y es que es fácil envolverte a veces, ¿no? Cuando no has estudiado, cuando no hay una base fija, podríamos decirlo, es más fácil caer en muchas trampas. Yo te digo, le pido perdón a la Santísima Virgen, porque yo siempre me enfoqué en Cristo, siempre en Cristo, siempre en Cristo. Y después, te digo que los días, cuando yo empecé a rezar los rosarios, porque yo quisiera, yo no ni en mi mente tenía pensado. Un día me invitan a un rosario y hay bastante gente, están rezando un diácono, su esposa, termina de rezar el diácono y empieza a predicar la palabra de Dios. Y yo me quedo como en mi mente, el diácono ya se veía grande, entonces me quedo en mi mente diciendo lo que el diácono dijo, como que le faltó más a las escrituras, como que le faltó más sabor, pensé yo en mi interior. Mira que el diácono pareciera que me leyó el pensamiento, tomó el Santo Rosario y yo estaba casi atrás y hasta allá fue y me lo colgó. Dijo, a partir de ahora usted va a rezar el rosario en esta comunidad. Y ya llevo 11 años ahí. Entonces, pero yo no sentía
por la Virgen, no, nada, no, o sea, yo creo el desconocimiento total de la Virgen mío. Yo no, o sea, no digo que aborrecía a la Virgen, no digo que no creía en ella, no. Digo que yo me basaba más en la Virgen, perdón, en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque como yo no puedo ver, y cuando empecé yo a querer aprender de la Biblia, no había internet, no había libros, o sea, ¿cómo leo la Biblia? Si yo le digo a mi esposa, léeme un capítulo, se me va a dormir, ¿entiendes? Porque el hambre que yo tenía al hambre que mi esposa puede tener, a lo mejor no es lo mismo. Entonces yo buscaba por todos lados y yo quiero aprender. Y entonces, ¿qué pasó? Que los únicos programas aquí en Austin, Texas, que subían antes en aquel tiempo a la radio eran protestantes. Entonces, como leían la Biblia, yo me aprendía los versículos y capítulos, me los aprendía, pero también se me fue metiendo doctrina de ellos. Entonces, llegó un tiempo que yo creo que yo empecé a predicar como protestante. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Y la Virgen la empezaba a dejar a un lado, hasta que ya llegó la tecnología y pude por mi propia cuenta leer la Biblia. Me di cuenta de bastantes cosas. Y ahora cuando veo los programas de los protestantes, me doy cuenta de todas las mentiras que han contado y cuentan. Pero, nuevamente, yo no conocía a la Virgen, y cuando la empecé a conocer, cuando empecé a involucrar un poquito más, todavía me falta mucho de conocerla, pero lo poco que la conozco, me he enamorado con ella, hablo con ella todos los días, le pido perdón todos los días, y ella me abraza y me cuida, y yo sé que me bendice. María, pues es la base de cualquier católico. Yo te voy a explicar por qué. Preguntas. Sí, ahorita que hablamos de lo que estás diciendo, me recordé que hay un pedacito en la Biblia que muchas otras personas que no son católicos nos dicen que ¿por qué Jesús niega a su madre? ¿Y tú sabes cuál es el versículo de la Biblia que viene ahí? Hay muchos, porque como por ejemplo en San Marcos capítulo 3 versículo del 31 al 35, que es el que más usan ellos en común. Marcos capítulo 3, 31 al 35, Jesús y María y sus hermanos, Jesús y sus hermanos, es la que usan, pero no la niega, es la mala interpretación de la palabra. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, habla: Señor, que tu siervo escuche. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿La negó? No. Al contrario, yo creo que la levantó, la alabó. Porque está Jesús predicando la palabra de Dios. Y hay una multitud. Y no dejan que su madre se acerque a Jesús. La quieren tener separada. Como lo que pasa ahorita. Los hermanos protestantes no quieren que María se acerque a Jesús. Porque le va a robar, dicen ellos. Le roba el lugar a Jesús. No, nadie le roba a Jesús. Y pareciera que sabes que la Biblia es un libro vivo. Ahí hay una multitud que no dejan que María se acerque a Jesús. Ni María ni sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que son hijos de María, pero no físicos, espirituales, como tú, como yo. Si nosotros queremos acercarnos a Jesús y le decimos a los protestantes que queremos en María,
No te van a dejar acercar a Jesús. No, usted es un idólatra, usted es esto. Se cumple y se repite las mismas cosas. Pero Jesús no desprecia a su Santa Madre. Al contrario, la levanta. ¿Por qué? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que, ¿qué? Que sigan. Ahí dice, 35. ¿Quiénes son mis padres y mis hermanos? Dice, Dice, habla Señor. que tu siervo escuche. Estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Cualquiera que siga a Dios. Mi madre hace la voluntad de mi padre, por eso es mi madre. Ustedes pueden ser mi madre y mis hermanos, porque también hacen la Dios, Cristo. ¿Dónde vamos a ver? Vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Ahí también habla de quiénes son los que son hermanos de Jesús. Del versículo 13 en adelante, el diablo se da cuenta que ya está expulsado, que ya se le acerca el tiempo de morir, entonces va a ir a atacar. ¿A quién? Y a ver de qué lado estás tú. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 hasta el 17, habla Señor. Que tu siervo escucha. Cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo, pero a la mujer se le dieron 2 grandes alas de águila, para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos de la serpiente donde tenía que darle de comer. Durante 3 años y medio, la serpiente arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los desobedientes de ella. No. ¿No? ¿Contra quién? Descendientes, perdón. Contra el resto de los descendientes de ella. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Palabra de Dios. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús, hijos de María? Los descendientes de la mujer son aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y siguen a Jesús. O sea, todo aquel, Jesús dejó mandamientos. Jesús deja mandamientos. Jesús deja mandamientos. Mira, la Virgen María está llena de gracia. La diferencia entre Eva y María, las dos son la mujer. Aquella era del Antiguo Testamento que estaba en gracia de Dios. Y esta del Nuevo Testamento que está llena de la gracia de Dios, muy diferente. A aquella se le apareció un ángel, Satanás, y la convenció a desobedecer. A la descendencia de ella desobedeció a Dios. Esta nueva Eva se le apareció un ángel y le dio una orden de Dios, y esta se sometió a la orden de Dios. Y la descendencia de ella se somete a la ley de Dios. 2 descendencias, 2 tipos diferentes. ¿Qué es llena de gracia? Una mujer llena de gracia, María, dicen los hermanos protestantes, ella no es una diosa. Bendito sea Dios que no lo es. Bendito sea Dios que no lo es. ¿Por qué? Porque ella, no siendo diosa, siendo una mujer como común y corriente en el aspecto carnal, digamos, de carne y hueso, como tú y como yo, estaba llena de gracia. Entonces
tú también puedes estar lleno de gracias el día de mañana. ¿Qué es ser lleno de gracia? Poner a cabo el Evangelio que Dios nos ha mostrado. Ese libro, ese Evangelio que tú tienes en tus manos, es un instructivo de vida. Y la única persona, ser humano, que desde el principio de su vida hasta el final de su vida lo llevó a cabo, es la Virgen María. Y es mujer de carne y hueso como tú y como yo, para que no haya pretexto de que, no, pues Jesús porque era Dios. Bueno, y María no es Dios, y sin embargo cumplió a la ley. Jesús vino a cumplir la ley, la Virgen cumplió la ley, porque el mismo Jesús dijo, el fruto se conoce por su árbol, el árbol se conoce por su fruto. Entonces, para que el fruto sea bueno, el árbol tiene que ser bueno. Si María tiene un poco de pecado, Jesús tendría que tener pecado. María tenía que ser santa. Se cumple la palabra de Jesús. Sean santos como su Padre es santo. Entonces, María cumplió la palabra, sí, ella es santa. Jesús dice allá por San Marcos capítulo 10, en el versículo 45, dice algo. San Marcos 10, 45. Dice, habla del servicio. Vamos a ver qué nos enseña. San Marcos 10, 45, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dio la vida por la libertad de muchos. Dice, la llena de gracia, ¿qué es? Llevar a cabo todo el Evangelio de Cristo. Cristo dijo, sean santos, ella es santa. Aquí Cristo dice, yo vengo a servir. Soy el rey, ella es la reina. Y mira lo que hace la reina en Lucas capítulo 1, versículos del 38 al 40. Después de que se entera que su prima Isabel está embarazada, mira lo que hace. Lucas 1, 38 al 40, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho, como esto el ángel se fue. Con esto el ángel se fue. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ponle ahí pausa. Señor Jesús. Jesús llega y dice, yo vine a servir. Y ella dice, he aquí la servidora de Dios. Hágase en mí conforme tu palabra. Y se pone a servir inmediatamente. Eso es estar lleno de gracia. Renunciar a la vida por darle la vida a Dios en su santísima voluntad. Y ahí la Virgen va, y para que te des cuenta, nomás la ve la Santa Isabel o la ves Isabel, cuando la Virgen está cerca de ti, te llenas del Espíritu Santo. Por eso es importante rezar el rosario en familia. Los hermanos protestantes no creen en el rosario, no saben de lo que se pierden. Si nosotros rezamos el rosario todos los días, todos los católicos todos los días, yo te lo digo por experiencia, bueno, ustedes lo saben, ¿cuánto tiempo hemos estado aquí? Todos los que estamos en el grupo, ¿nos dejamos de reunir? No. ¿Y quién se enfermó? Nadie. Y cuando vino la familia, una familia llena de esa mentada enfermedad aquí a la casa, ¿cuántos se enfermaron? Nadie. Es porque de alguna manera u otra te llenas del Espíritu Santo con la presencia de Dios. Si tú eres un verdadero católico, bueno, si tú eres
de la mujer que Dios tomó para pelear con la descendencia de Satanás, esto es lo que tienes que decir. Ahí donde te quedaste. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tú eres de la mujer que Dios eligió, estás llena del Espíritu Santo y debes aclamar: dichosa o bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y reconocer que ella es la madre del Señor. Nuestros hermanos protestantes dicen que son cristianos y esto nos lo tragan. Entonces, ¿de qué lado están? ¿Del lado de la Virgen o en contra de la Virgen? Otra cosa que te hace distinguir de qué lado estás, ahí mismo en el versículo 48. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, fíjate cómo nos llevó Dios. Yo decía, bueno, pues de aquí íbamos a hablar, pero cómo para ser, empezamos con dos tipos de descendencia: la descendencia de Dios por medio de la mujer, que es la Virgen, y la descendencia de Satanás, los dos contra. Entonces, ¿cómo sabemos de qué lado estoy? Primeramente, el sometimiento al líder de la iglesia que Dios dejó, el Papa, a comer la Eucaristía todos los días si es posible, y lo que le acaba de leer ahorita, honrar a la Santísima Virgen, porque es orden de Dios, es un mandamiento de Dios. Lo dice ahí, y lo dice también el Salmo 45, también honrar a la Virgen María. Pues, si tú eres del grupo de la Virgen, tienes que hacer esas cosas, igual que Santa Isabel. Reconocer que ella es la Madre de Dios y reconocer que ella es bendita entre todas las mujeres. Y reconocer también como el Arcángel Gabriel, que Dios te salve María, porque llena eres de gracia. Entonces, ahí está el rosario, sin querer queriendo. Por eso lo rezamos, porque es palabra de Dios. María, el Santo Rosario, es el Evangelio hecho oración para María. Y le damos gloria a la mujer. ¿Por qué le dice mujer? Porque María ciertamente es madre de Cristo, pero la mujer viene a representar a la Madre Iglesia, a la esposa de Dios, madre de Jesús. Mira, parece en Apocalipsis capítulo 21-20, creo es, 21-1, creo, a ver si es. Si no, pues ahí te la debo para la otra. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Al Señor. Que tu siervo escucha. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: Dios vive ahora entre los hombres y vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Lee otro versículo adelantito. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas, y también dijo:
Escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. María, la nueva Jerusalén, vestida y venía con su esposo, Dios Padre. Jerusalén está, María viene vestida y dentro de Jerusalén está el templo de ¿quién? De Dios, Cristo. María embarazada, Cristo adentro, y dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo lo formamos nosotros. Esto lo repito continuamente porque quiero que lo aprendan. María es la nueva Jerusalén y dentro de la Jerusalén está su Hijo Cristo, cabeza de la iglesia, y nosotros, cuerpo de la iglesia. Si nosotros nos llenamos de la gracia de la iglesia, vamos a estar junto con ellos. Por eso, llena de gracia significa también que todas las cosas que Jesús mandó, por eso dice los mandamientos de Dios. Y por eso soy bien repetitivo en los sacramentos. Tú puedes estar lleno de gracia si haces los 7 mandamientos, ¿cuál debes hacerlos? Sin fallar a uno, sabiendo ciertamente de lo que estás tomando y lo que estás recibiendo. Eso es llenarse de gracia. Esa es la diferencia entre nuestros hermanos protestantes, que nosotros tenemos la oportunidad aquí, gracias a Dios, de llenarnos de la gracia de Dios. Con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Con la confesión de los pecados nos limpiamos de todo ese cochambre que tenemos. Y con la confirmación renunciamos a Satanás y aceptamos a Cristo, para después recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Con la orden sacerdotal, si tú tienes la intención de ser sacerdote ministerial, pues te casas con Cristo. Si no, pues eres sacerdote común en tu casa y ahí riges como sacerdote. Unción de los enfermos, tener siempre que si tú te sientes enfermo algo en tu familia, recibir el viático o la unción para estarnos preparando en caso de muerte. El viático más que nada es lo que la gente usa, como por ejemplo un viático, lo que vas a llevar para el viaje. Entonces el viático de nosotros sería la Eucaristía, que nos limpiaría de pecados. Si vamos a la presencia de Dios, pues vamos limpios, porque es promesa de Cristo, no del ser humano. Y el matrimonio, soltero o casado, unidos con Dios. Los jóvenes solteros no pueden tener relaciones sexuales para estar comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, casados. Y los casados, vivir en común unión con Cristo, casados por la iglesia y comiendo el cuerpo de Cristo. Ese es para llenarnos de la gracia de Dios, de la voluntad y de la gracia de Dios. ¿Preguntas? No, yo creo que ya casi son todas, pero solo me queda una. ¿Por qué? Bueno, a nosotros siempre nos dicen que nosotros tenemos muchas vírgenes, ¿verdad? Porque pues está la Virgen de Fátima, la Virgen María. ¿Por qué eso siempre nos dicen? Ay, es que ustedes tienen diferentes imágenes, diferentes vírgenes. No son diferentes vírgenes, se le llama advocaciones. O sea, acuérdate que la Virgen María es una mujer. Tú entras a un closet de las mujeres y te vas a topar una multitud de vestidos. Bueno, pues digamos que nuestra Santísima Virgen igual le gusta vestirse bien. Entonces, ¿qué es una vocación? Una vocación es como un templo otorgado a la Santísima Virgen. Por ejemplo, en Portugal, la Virgen de Lourdes, en el templo le ofrecen a la Virgen. Fátima, estoy pensando porque no me quedé. En Fátima es la Virgen de Portugal, no me acuerdo. Y la Virgen de Lourdes, todas tienen su templo. Virgen María de Guadalupe también. Les ofrecen un templo a la advocación. En Colombia la Virgen
también tiene su templo. En Brasil la Virgen también tiene su templo. Diferentes vírgenes, no, es la misma. Pero se apareció ahí y decidieron ofrecerle un templo a la Santísima Virgen. Por eso se le llama advocación. Se le honra conforme... Es como si viniera la Virgen de Guadalupe, de España, y se aparece a los indios aztecas en México, pues no le van a creer, porque es blanca y ojos azules. Y ellos están siendo castigados por los blancos, pues no le van a creer. Tuvo que ponerse de nuestro color. ¿Para qué? Para que naciera un pueblo nuevo. ¿Dónde lo dice? En Isaías capítulo 66, versículo 1, 2, y brincamos al 8 y luego al 18. Un pueblo nuevo nació. Isaías capítulo 66, el último libro de Isaías, versículo 1 y 2. Y luego brincamos al 8 y luego al 18. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Señor dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, donde podrán construir una casa, donde podrán hacerme un lugar de descanso. Yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no hay un templo hecho por ser humano donde Dios esté. El único templo donde Dios está es en el que su Hijo fundó, y es la Iglesia Católica. Él es el cuerpo, este es el cuerpo de Cristo. Ahí está la gracia de Dios. María es el sagrario. Jesús, el sagrario de nuestro Señor Jesús, donde Jesús habita. Ese sagrario está lleno de la presencia de Dios. Ese es el templo, no hecho por ser humano. Ese es el templo hecho por Cristo mismo. Mira que yo edifico mi iglesia sobre ti, dice Jesús en Mateo 16, le dice a Pedro. Él edificó su propia iglesia para que su Padre habite ahí. Por eso cuando uno, pastor, viene y abre una bodega, aquí la iglesia de Cristo, mentira de Satanás. ¿Cómo Dios va a habitar en una iglesia hecha por ser humano? No. La única iglesia es la que su Hijo fundó y es la católica, que tiene cosas malas, claro, porque nosotros, los que estamos ahí, somos malos. Somos malos, pero el que la fundó es santo, por eso la iglesia es santa. Ok, y nace un pueblo nuevo, lo que viene la Virgen María, y mira lo que hace, versículo 8, 7 y 8. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Sión dio a luz en un momento, antes de sentir los dolores del parto. ¿Quién ha oído decir algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Nace una nación en un solo día, nace un pueblo en un momento. Pero cuando Sión comenzó a sentir los dolores, enseguida dio a luz a sus hijos. ¿Cómo iba yo a impedir el nacimiento? Si yo soy quien hace dar a luz, el Señor tu Dios lo ha dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué pasó en México, 1531? Se aparece la Virgen. Las apariciones de la Virgen, si tú ahorita hablaba con Isaura, no son apariciones nada más porque ella quiso esa aparición, no. Es porque ve a su pueblo sufrir. En Fátima empieza la revolución industrial y están explotando a los trabajadores ingleses, europeos, y la Virgen se aparece para dar un mensaje ahí. En México igual, los españoles están abusando de su poder sobre los indígenas, y los indígenas de desesperación se están matando ellos solos. El obispo en oración pide la mano de Dios, y viene la Virgen y aparece. Y si tú ves la edad de la Virgen, 13, 14 años, y la ves morenita, los
españoles y los indígenas se estaban mezclando, ponle que tenían 10 años mezclándose. ¿Qué te enseña? Que la primera mexicana fue la Virgen María. Y cuando ella aparece, todos los indígenas se convierten al catolicismo. Nació un pueblo nuevo y se unieron dos tipos de naciones diferentes, los blancos con los indígenas, y nacimos nosotros mestizos. Nació una nueva nación de la mezcla de estas dos naciones. Por eso la mano de la Virgen, una se ve oscura y una se ve blanca, se unen las dos naciones. Y María de Guadalupe también tiene un significado. María, nombre judío, la que lleva el cauce, que lleva el agua en el río. No es el agua, es el cauce. El agua que purifica y que sana, ese es Cristo. Y Guadalupe, nombre árabe. Es un nombre árabe. ¿Por qué es importante? Porque une a dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo árabe. María de Guadalupe uniendo dos naciones, y de las dos naciones nació una, la cristiana. ¿Sí? ¿Hasta dónde nos llevó Cristo? ¿Hasta dónde nos llevó la Virgen María? Y hay muchas cosas que se pueden hablar de la Santísima Virgen, pero pues nuevamente el tiempo nos gana, nos ahorca, pero yo creo que quedó un poquito claro de las dudas, al menos que haya otra y tratemos de contestarla. Si no, pues a la próxima la vuelves a hacer y la contestamos. Pero ya no quedó ni una. No, yo ahorita ya no. Ya, es que también traías un libro lleno. Ok, pues bendito sea Dios. Agradecemos a Dios que nos haya enseñado por algo que hizo hablar hoy el día de su Santísima Madre. Y que lo que hemos aprendido el día de hoy nos revergulle nuestros corazones y nos enseña a valorar a nuestra Santísima Madre. No es María una cualquier cosa. María es la Reina del Cielo. Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer con los pies sobre la luna y sobre su frente una corona de 12 estrellas, está encinta y le llegó el tiempo de dar luz. Salmo 45, porque a la diestra del Rey está la Reina, virgen, casta y pura. La Reina del cielo y de todo lo creado, porque Dios así lo quiso. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice al discípulo, al ver al discípulo amado, el discípulo amado es usted, soy yo, los que creemos en Cristo. Le dijo, he ahí a tu madre. La tomó y se la llevó a casa. Hagamos lo mismo. Platiquemos con ella, oremos con ella, hagamos el Santo Rosario que ella nos ha mandado y poner atenciones a todas las manifestaciones de ella y a los mensajes que ella nos enseña. Sus lágrimas en sus ojos, a veces en las imágenes nos enseñan una sola cosa. Ella sufre porque somos desobedientes y porque despreciamos a su Hijo. María, todas las apariciones que ha tenido son por un solo propósito: acercarlo a usted y acercarme a mí a la presencia de su Hijo Jesucristo, quien es el único que nos puede dar la salvación. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus hijas, esposos, esposas, padres, hermanos, amigos y familiares. El pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.